Jason aún recuerda aquella fría noche en la que su esposa Emily pronunció las palabras que cambiaron para siempre los cimientos de su matrimonio. No me toques, ni esta noche, ninguna noche. Aterrizaron con una firmeza que lo hizo estremecer, más profundamente que el frío otoñal que se filtraba por las ventanas. 6 años de matrimonio no habían sido perfectos, sobre todo últimamente, pero nunca imaginó que su relación física terminaría tan repentinamente como un portazo en una casa silenciosa. La noche había empezado como la mayoría. Jason se había arrastrado a casa del trabajo, con la corbata suelta y la mente medio entumecida por la monotonía del día. Cenaron juntos, pollo con puré de patatas, nada del otro mundo, charlando de lo mismo, un compañero de trabajo que ascendía, el perro del vecino que ladraba demasiado fuerte otra vez. Era el tipo de charla trivial que mantenía las cosas en marcha, o eso creía él. Después de eso, se mudaron a la sala de estar. Emily se dejó caer en el sofá, con el teléfono brillando en sus manos, mientras Jason hojeaba la tele, contento de ver la repetición de alguna comedia que ni siquiera le gustaba. Se oían risas de fondo, un eco hueco de su silencio. Entonces, por instinto o quizá por costumbre, se inclinó para besarle el cuello. El gesto le había funcionado de maravilla antes, haciéndola sonreír incluso en los días más gruñones. Pero esta vez, se estremeció, apartándose tan rápido que casi perdió el equilibrio. No, espetó, con la mirada fija en la pantalla. Jason parpadeó, sorprendido, y se tragó la irritación que le invadía. ¿Está todo bien?, preguntó, con un tono más curioso que acusador. Al fin y al cabo, llevaba meses distante, y él atribuía los pequeños alejamientos al estrés o al cansancio. Pensó que lo superarían, como siempre. Pero Emily no lo despidió con un gesto. Colgó el teléfono, pausada y lentamente, como un juez que golpea con el mazo. Ella se giró hacia él, sus ojos marrones se encontraron con los suyos, y dijo, no quiero que me vuelvas a tocar, ni hoy, ni nunca. Jason se quedó paralizado, el aire entre ellos se hizo más denso. Su mente corría a mil, buscando un punto de referencia, una forma de dar sentido a lo que ella acababa de soltarle. ¿Qué quieres decir?, consiguió decir, con la voz más baja de lo que pretendía, aferrándose a la esperanza de que fuera un malentendido, un mal humor descontrolado. Su respuesta fue un mazazo envuelto en calma. Me gusta nuestra vida, dijo, la casa con los suelos crujientes, nuestras barbacoas de fin de semana con amigos, el ritmo predecible de nuestros días. Todo eso puede quedarse, pero la parte física ya pasó, se acabó, caput. No dio más detalles, ni se inmutó, simplemente se quedó sentada esperando a que él la entendiera. Jason la miró fijamente, con la boca seca. En el fondo, se preguntaba si lo había ensayado, si llevaba este discurso consigo como una lista de la compra secreta. Casi rió, un hipo nervioso y torpe, pero el sonido se le atascó en la garganta. En cambio, murmuró algo sobre necesitar un vaso de agua y se dirigió a la cocina, dejándola en el sofá con su teléfono y su determinación inquebrantable. De pie junto al fregadero, agarrado a la encimera, no podía quitarse la sensación de que esto no era solo un momento, era el comienzo de algo que se desmoronaba, algo que no estaba seguro de saber cómo recomponer. La vida de Jason había sido extrañamente oscura desde la declaración de Emily, como una bombilla que parpadea antes de fundirse. Se tambaleó hacia atrás y preguntó lo obvio, ¿hay alguien más? Emily rió, una risa aguda y seca que le dolió más de lo esperado. No, no lo es, dijo, quitándole importancia con un gesto como si hubiera sugerido algo absurdo. Simplemente he superado esa parte de mi vida. ¿Superado? La palabra hirió más profundamente que la traición. Una traición contra la que podría haber luchado, gritado, llorado, tal vez incluso perdonado. Pero este despido frío y casual, lo dejó aturdido, conteniendo el aliento. Seguían viviendo juntos, una extraña farsa de normalidad. Las cenas seguían siendo, pasta los martes, comida para llevar los viernes, acompañadas de la misma charla intrascendente sobre el tiempo o planes para el fin de semana. La televisión seguía zumbando por las noches, proyectando su luz azul sobre la sala de estar, pero un muro invisible había crecido entre ellos, ladrillo a ladrillo, en silencio.
Emily actuaba como si su decisión no fuera gran cosa, tan trivial como cambiar de un tueste oscuro a un descafeinado. Pásame la sal, decía con tono ligero mientras Jason, sentado allí, tenedor en mano, se preguntaba cómo podría reescribir su matrimonio con la facilidad de pasar una página. Una vez, con voz vacilante, le había sugerido terapia, esperando que abriera lo que llevaba dentro. Emily la había rechazado rápidamente. Estoy bien, había dicho ella, con la mandíbula apretada. No voy a obligarme a nada que no necesite. Eso era todo, nada de negociaciones, nada de concesiones, solo su confianza, firme como el cemento, dejándolo al margen, observando cómo sucedía todo. Las noches eran las peores. Tumbado en su cama, ahora un colchón frío y funcional, Jason miraba al techo, buscando grietas que nunca antes había notado. ¿Cómo había podido pasar por alto esta lenta desaparición? Estaba demasiado absorto en hojas de cálculo y plazos, marcando horas de trabajo solo por marcar horas de trabajo. ¿O Emily lo había estado ocultando todo este tiempo, sus sentimientos deteriorándose silenciosamente hasta llegar a un punto invisible sin retorno? Repasó mentalmente los años que habían pasado juntos, buscando pistas, una mirada perdida, un suspiro que había ignorado, pero las respuestas permanecían obstinadamente fuera de su alcance. 2 semanas después de la conversación, se encontraba sentado en su coche, aparcado en la entrada, con el motor apagado. La casa se alzaba imponente ante él, sus cálidas luces burlándose de él a través de las ventanas. No se atrevía a entrar. Sus llaves aún encajaban en la cerradura, claro, pero ¿en qué se estaba metiendo? Esa noche lo golpeó como un golpe inesperado. Para Emily, se había convertido en una comodidad, en quien pagaba las facturas, en un acompañante en las cenas, en un pilar de la pulida fachada de su feliz matrimonio. Apretó el volante con los nudillos blancos y soltó una risa corta, amarga y ligeramente desquiciada. Bueno, murmuró al coche vacío, al menos sirvo para algo. El humor le falló, pero fue todo lo que tuvo que contener para no quebrarse. Una mañana se despertó con una revelación que le pareció un salvavidas arrojado a arenas movedizas. Podía seguir abriéndose paso a través de este desierto emocional, o podía redirigir su energía a algo, cualquier cosa, nuevo. La idea zumbaba en su cabeza mientras se servía café, observando a Emily desde el otro lado de la mesa de la cocina. Estaba untando mantequilla de cacahuete en una tostada, con movimientos precisos, como si estuviera pintando una obra maestra en lugar de preparar el desayuno. Tenemos que hablar, dijo él, dejando la taza con un golpe seco. ¿En serio? Emily no levantó la vista. Hablamos todo el tiempo, murmuró, raspando el pan con el cuchillo con un poco más de fuerza. Su irritación solo lo animó. Él siguió presionando, insistiendo en que hablaran de lo que quedaba de su matrimonio, algo honesto, algo crudo. Se acabaron las chicas. Pero Emily era una fortaleza, con muros erigidos, puente levadizo cerrado. Dije todo lo que iba a decir, respondió ella, con la voz tan plana como una mesa. La decepción lo atravesó. ¿Por qué has cambiado tanto?, preguntó él, inclinándose hacia adelante. ¿Qué ha pasado? Finalmente ella sostuvo su mirada, pero la suya era aguda, no suave. No te has dado cuenta de cómo me he estado alejando durante meses, replicó ella. ¿Dónde has estado? El golpe lo impactó. Se había sumergido en el trabajo, trasnochando, madrugando, diciéndose que era por su futuro, su casa, su vida. Pero ahora sonaba a excusa, incluso para él. Lo intentó una última vez. Arreglemos esto juntos, dijo, en voz más baja. Terapia, citas, lo que sea necesario. La respuesta de Emily fue una mirada compasiva, la que le lanzarías a un niño que aún cree en Papá Noel. No veo nada roto, dijo, y con eso volvió a su brindis, poniendo fin a la conversación, quizás incluso más. Su frialdad fue el empujón final. Si ella no cedía, tendría que mudarse él mismo. Esa tarde, pidió cita con un terapeuta de parejas, un pequeño acto de rebeldía contra el estancamiento que lo había consumido. Emily, como era previsible, declinó. Ve a buscar tu propio camino si quieres, dijo ella, encogiéndose de hombros, como si él se estuviera apuntando a una clase de cerámica en lugar de intentar salvar su matrimonio.
Basta, pensó. Quizás sí, la terapeuta era linda, una mujer de sonrisa cálida y un cuaderno que parecía pesar más que ella. Escuchó mientras Jason le contaba la historia a grandes rasgos, sobre la negativa a besarlo en el cuello, la exclusiva inesperada, la lenta transición a la comunidad de compañeros de piso. Linda asintió, tomando notas, y luego se recostó. La decisión de Emily podría estar motivada por algo más profundo, reflexionó con cautela. Un trauma al que no ha nombrado, o un cambio en su propia conciencia. Pero sin ella, eres lo único en lo que podemos trabajar. Jason soltó una risa seca. Bien, dijo, frotándose el cuello. Soy yo quien se cura, mientras que ella es quien activa el interruptor. Linda sonrió, imperturbable. A veces, dijo, arreglarse uno mismo es la única manera de ver que está realmente roto. No era la respuesta que buscaba, pero era un comienzo. Y por primera vez en semanas, sintió una pequeña chispa de esperanza. Jason estaba empezando a cambiar. Se había apoderado de él poco a poco, y luego, de repente, una silenciosa rebelión contra el cascarón vacío en el que se había convertido su matrimonio. Ahora podía verlo, su vida juntos había sido una ilusión, sostenida por accesorios superficiales, una dirección compartida, tazas de café iguales, alguna que otra despedida de buenas noches lanzada por encima del hombro. Emily se había desvanecido en su existencia. Ya no le preguntaba cómo le había ido el día, no le importaba que lo retenía en la oficina. Para ella, se había convertido en un compañero de piso con un anillo en el dedo, un fantasma que acechaba su día a día. Una noche, tomando unas copas con amigos, alguien brindó, sois perfectos, y Jason casi se atraganta con la cerveza. La ironía le revolvió el estómago como un mal chiste. ¿Perfecto? Quiso reír, fuerte y amargamente, pero se lo tragó, asintiendo. Esa noche, despierto con Emily profundamente dormida a su lado, hizo una promesa, no dejaría que su decisión, su negativa, definiera su valor. La noche siguiente, Emily se vistió para salir con amigos. Su vestido se le pegaba al cuerpo como no le había pasado en años. Giró fuera de la puerta, dejando un leve rastro de perfume e indiferencia. Al verla irse, Jason sintió que le golpeaba donde más le dolía. Él era invisible para ella, no era su marido, ni siquiera una molestia, solo una sombra que ella rodeaba. Ese fue el momento en que decidió dejar de esperar a que lo viera. Empezó poco a poco, pero con determinación. La alarma sonó a las 5:30 de la mañana y en lugar de gemir y posponer la alarma, se levantó. Meditó, al principio torpemente, sentado con las piernas cruzadas en la alfombra del salón, intentando no sentirse ridículo. Garabateaba en su diario, dejando que el revoltijo de sus pensamientos se derramara sobre la página. Luego vinieron las flexiones, los estiramientos y el trote por el barrio, con el aire fresco de la mañana quemándole los pulmones. Esas primeras horas se convirtieron en su santuario, un espacio creado solo para él, donde la frialdad de Emily no podía penetrar. Ella se dio cuenta, por supuesto, no era ciega. Una mañana, con los ojos legañosos mientras tomaba su café, murmuró, últimamente madrugas. Él se encogió de hombros, bebió un sorbo de su taza y dejó que el silencio se hiciera realidad. Explicar parecía inútil, ella no lo entendería, y él no estaba seguro de querer que lo hiciera. Esto era suyo, no de ella. Siguió adelante y se unió a una clase de boxeo, una clase grupal donde podía desahogar sus frustraciones intercambiando golpes con desconocidos que rápidamente se convirtieron en amigos. Empezó a leer más, primero libros de autoayuda, luego novelas que lo llevaban a mundos muy distintos al suyo. Poco a poco, la niebla se disipó. Reía con más facilidad, se erguía más erguido. Rostros nuevos llenaban su círculo, gente que le preguntaba cómo estaba y realmente escuchaba la respuesta. Su vida empezó a cobrar sentido, un ritmo que no necesitaba la aprobación de Emily para seguir adelante. Una noche, mientras levantaba un saco pesado en el gimnasio, se vio en el espejo, sudoroso, sonrojado, lleno de vida. Sonrió con ironía y pensó, bueno, mierda, sigo aquí. Ya no se trataba de ella, por primera vez en años, se trataba de él. Jason empezaba a verlo de verdad. El espejo no mentía.
Su cuerpo estaba más esbelto, sus hombros más anchos por el boxeo, sus ojos más brillantes, como si alguien hubiera activado un interruptor en su interior. Había abandonado los polos desteñidos y los vaqueros desgastados por ropa más elegante, camisas impecables, una chaqueta decente, cosas que combinaban con la seguridad que se filtraba en su andar. Sus amigos también lo notaban. «Qué bien te ves, tío», le decían, dándole palmaditas en la espalda. Emily no decía nada, pero él captaba sus miradas furtivas, sus cejas a veces fruncidas con cierta confusión, como si intentara resolver un rompecabezas que nunca antes había notado. Había redescubierto una vieja pasión: escribir relatos. Los fines de semana se volvieron sagrados: café en mano, portátil zumbando, palabras desbordándose en la pantalla. No era Hemingway, pero era él, y qué bien lo disfrutaba. Publicó algunos en línea y, para su sorpresa, la gente los leyó, les dio me gusta, los comentó. Una noche, Emily levantó la vista del sofá, con el teléfono congelado a media pantalla. «¿Desde cuándo escribes?», preguntó, con un tono más curioso que interesado. «Siempre», dijo simplemente, volviendo a la pantalla. Ella no presionó, y él no ofreció más. El trabajo también estaba mejorando. Su concentración se agudizaba. Años de holgazanería estaban siendo reemplazados por un impulso que no había usado en años. Una gran presentación le valió un inusual bien hecho de su jefe, con un guiño que parecía una medalla. 3 meses después, los cambios se acumulaban: un ascenso, un puesto en un combate de boxeo amateur, y su colección de cuentos en línea cobraba impulso. Ya no se mantenía a flote, flotaba. Una noche, Emily le lanzó una sorpresa mientras cortaba verduras para la cena. Se apoyó en la encimera y preguntó: «¿Estás saliendo con alguien?». Su voz era casual, pero sus ojos no. Jason se quedó paralizado, con el cuchillo suspendido sobre la tabla de cortar, y casi rió. «No», dijo, mirándola a los ojos. Luego, encogiéndose de hombros, añadió: «Solo pongo mi energía en cosas que me llenan, ¿sabes?». Sus labios se separaron, pero no le salieron las palabras. Simplemente asintió, retirándose a su lado del silencio. El combate de boxeo había sido un hito. Había entrenado duro, había subido al ring y había resistido. No era un campeón, pero tampoco un saco de boxeo. Le sorprendió la aparición de Emily. Estaba sentada en las gradas, con una expresión indescifrable. Después, lo encontró en las taquillas. «Lo hiciste genial», dijo, con la voz más baja de lo habitual. Él le dio las gracias, secándose el sudor de la frente, pero su elogio le pareció fuera de lugar, como si estuviera más asustada que orgullosa. Y entonces lo comprendió: su reacción no importaba, no importaba. Ya no buscaba sus aplausos. Allí de pie, todavía emocionado por la pelea, se dio cuenta de algo más grande: la vida que había construido, las historias, el sudor, los avances nocturnos. Esto era suyo, no una súplica para su atención, no un puente hacia su pasado, solo suyo. Y por primera vez en años, eso fue suficiente. En un retiro de la empresa, Jason conoció a Sarah, la nueva de marketing. Todo empezó de forma bastante inocente, con ella elogiando sus habilidades de presentación durante el almuerzo. «Un café caliente, junto al fuego, realmente cambias las cosas», dijo ella con una sonrisa burlona. Al menos eso decían los chismes de la oficina. Su conversación pasó con facilidad del trabajo a las peculiaridades compartidas: su amor por las películas de ciencia ficción insípidas, su odio mutuo por la piña en la pizza. Hacía meses que no se reía con tanta facilidad. En casa, el ambiente había cambiado. Emily notó un mensaje de Sarah en el teléfono de Jason, algo sobre la fecha límite de un proyecto, y su curiosidad se transformó en preguntas. «¿Quién es Sarah?», preguntó, con un tono ligero pero cortante, como si estuviera tanteando el terreno. Jason se encogió de hombros, mencionando el trabajo, pero sus ojos se quedaron fijos, con un destello de algo que no había visto en años: celos. Lo desconcertó. Después de meses de su gélida distancia, esta repentina chispa se sintió como un fallo en el sistema. La dinámica de la casa había cambiado. Emily había empezado a preparar comidas más elaboradas, como lasaña, en lugar de simplemente juntar las sobras.
Había sugerido noches de cine, acurrucándose más cerca de él en el sofá que en años. Una vez, incluso le tocó la mano, un remanente de aquella antigua intimidad. Pero el corazón de Jason ya no latía con fuerza como antes. Él asintió y se unió a ella, pero el entusiasmo se había desvanecido, reemplazado por una distancia silenciosa que no pretendía, pero que no podía evitar. En el trabajo, él y Sarah se habían unido para una gran campaña. Las noches en la oficina se habían convertido en conversaciones serias. Una noche, mientras se preparaban, ella le preguntó sobre su vida fuera del cubículo. Él dudó, y luego soltó: vivo con mi esposa, pero son caminos paralelos, diferentes, un solo hogar. Sarah ladeó la cabeza, con la mirada fija. Te mereces algo mejor, dijo simple y firmemente. Las palabras se le quedaron grabadas en el pecho, agudas y ciertas, removiendo algo que había enterrado profundamente. Esa noche, Emily no se anduvo con rodeos. ¿Se trata de Sarah?, preguntó, con los brazos cruzados sobre el pecho, de pie en la cocina como un fiscal. Jason dejó su vaso, cansado de agacharse. Tenemos que hablar de verdad, dijo con voz firme. Lo había soltado todo. Su transformación no se debía a Sarah ni al rencor, era supervivencia. Nos dejaste fuera, dijo, mirándola a los ojos. No solo físicamente, dejaste de verme como tu pareja. Emily frunció el ceño y se apartó. Nunca dejé de importarme, insistió, con la voz ligeramente quebrada. Él asintió, lenta y deliberadamente. Querer no es lo mismo que amar, dijo en voz baja. Y anhelaba esa diferencia. La habitación se quedó en silencio. Emily lo miró fijamente, con las defensas flaqueando, pero no hubo discusión. Esta vez, Jason no sintió la necesidad de llenar el silencio. Había dicho lo que tenía que decir, y lo decía en serio. Pasara lo que pasara, no volvería a ceder. La conversación en la sala lo había dejado todo al descubierto. La voz de Emily temblaba cuando preguntó: ¿me estás engañando? Jason negó con la cabeza, firme pero sincero. No, fui fiel, pero pensaba en el matrimonio sin intimidad, en vivir de verdad. Entrecerró los ojos, con una acusación encendida. ¿Es esta tu forma de castigarme, cambiarte coqueteando con Sarah? Él no se inmutó. No es un castigo, dijo. Estoy salvándome. Emily titubeó. Con un desliz, admitió que no esperaba que su decisión la lastimara tanto. Pensó que podrían vivir con normalidad sin el caos de la intimidad. No pensé que te destrozaría así, dijo en voz baja. Jason se inclinó hacia adelante, con palabras mesuradas pero firmes. El matrimonio no es un menú de opciones. No podía seguir viviendo al margen de tu vida. Ya no soy ese tipo. He cambiado. Las lágrimas brotaron de sus ojos, desbordándose mientras susurraba: ¿te vas? Hizo una pausa y asintió. Quizás sea lo mejor. Podríamos construir algo nuevo en lugar de aferrarnos a esto. Acordaron una separación de prueba, una oportunidad para recuperar el aliento y descubrir que querían de verdad. Jason se mudó a un pequeño apartamento, una pizarra en blanco que llenaba a su propio ritmo, un escritorio, un saco de boxeo en un rincón, libros apilados desordenadamente. Lo sentía como suyo. 2 semanas después, se encontraron en un café tranquilo. El aire entre ellos era denso, pero menos hostil. Emily removió su café con leche y luego levantó la vista. La cagué, dijo. Hacer esa llamada sola, aislándome de ti, y ahora me doy cuenta. Verte cambiar me dio ganas de ir a terapia para descubrirme a mí misma. Sus palabras quedaron suspendidas allí, frágiles y sinceras. Jason deslizó una carpeta sobre la mesa, papeles del divorcio, ordenados y definitivos. El rostro de Emily se arrugó, una mezcla de dolor y resignación. No pensé que llegaría a esto, murmuró, pasando los dedos por el borde de la carpeta. Él asintió, suave pero firmemente. No soy el hombre que recuerdas. Encontré algo en mí misma, y no puedo volver a un matrimonio inestable como ese. Tragó saliva, con los ojos brillantes. El arrepentimiento nubló sus rasgos, una creciente sensación de lo que estaba perdiendo. Pero el camino de regreso se había esfumado,
borrado por meses de separación y la claridad que él había ganado con tanto esfuerzo. Jason salió del café, más ligero, sin cargas. Había redescubierto el sentido, escribir, luchar, vivir a su manera. Las lágrimas de Emily le habían dolido, pero no lo habían devuelto. Ya no huía de ella, corría hacia sí mismo, y sabía que era el camino que valía la pena recorrer. Si te gustó esta historia, suscríbete. Que tengas un buen día y mucha suerte.